Entonces, a continuación, vamos a resolver el primer problema que hice para el circuito de la figura. Calcule la frecuencia de resonancia, ¿sí? La frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda, ¿no? Y el ancho de banda. Entonces, mira que el circuito que tenemos aquí inicialmente es un circuito eh, en el cual consta de pues, elementos almacenados, el inductor y el condensador. Entonces, cuando hay presencia de esos dos, tiene sentido de empezar a hablar de esos parámetros, ¿no? De frecuencia de resonancia, factor de calidad y ancho de banda, ¿no? En presencia de inductores y condensadores sí tiene sentido que por lo menos nos mencionen esos parámetros, ¿no? Resonancia, ancho de banda y factor de calidad. Recuerda que el factor de calidad está inmerso con la frecuencia de resonancia. Si el circuito solamente tuviera un inductor o un condensador, pues no tiene sentido que me preguntaran esos parámetros. Pero mira que es un circuito en el cual está compuesto por inductor, resistencia y condensador y una fuente dependiente. Y la fuente dependiente es una fuente de corriente que depende de una tensión y la tensión es inductor, pero para que exista esta señal, pues debe haber una fuente de alimentación. Es decir, que aquí de entrada, el circuito nos obliga a pensar un poquito más desde el punto de vista de que, listo, yo tengo un circuito entre dos terminales cualquiera y me dicen hallar la frecuencia de resonancia, pero entonces eso quiere decir que ese circuito inicialmente no tiene ninguna fuente de alimentación. Entonces, digamos que para que exista una respuesta en frecuencia tiene que haber una fuente independiente. Las fuentes dependientes como tal no, solas ya no se activan, esas siempre van a depender de una fuente independiente. Es decir, que en el circuito debe existir una fuente de alimentación. ¿Y en dónde? Aquí hay dos puntos de interés y entonces la cuestión es que yo cuando llegue a conectar una fuente de alimentación de alterna, ¿por qué alterno? Porque son las fuentes en las cuales, y una de las principales sinusoidales, me interesa este comportamiento, pues no necesariamente tiene que ser de tensión, puede ser de corriente o dejarla así más bien. Es una fuente alterna, ¿sí? Y la característica de la fuente alterna es que opera a una frecuencia, ¿sí? Y esa frecuencia es variable. Y esa frecuencia me interesa que sea variable porque es que a medida que, y una amplitud, y una tensión, y una corriente constante en la fuente, bueno, dependiendo del tipo de tensión, ¿no? Si es una fuente de tensión, amplitud constante de tensión, una corriente constante en la amplitud, pero lo que nos interesa es variar la frecuencia para que a medida que la magnitud de la fuente, sea de tensión o de corriente, esa no se va a modificar, pero al modificar la frecuencia, el circuito va a empezar a responder. O sea que de entrada nos toca tener en claro que acá, pues el circuito inicialmente está inactivo y que debemos conectar una fuente en la cual tenga la posibilidad de tener una frecuencia variable. Y pues la idea es que sea variable para que de tal manera que yo cuando vaya cambiando la frecuencia de la fuente, pues yo esté viendo el comportamiento de la frecuencia del circuito, ¿no? Y que esos cálculos, y entonces aquí se viene, bueno, ahora sí, esto tiene un sentido, ¿no? Ahora sí, al conectar una fuente de alimentación, yo puedo ahora sí empezar a hablar de esos parámetros. Inicialmente con el circuito inactivo, pero no tiene sentido hablar de una frecuencia o de un factor de calidad. Todas esas señales van a aparecer cuando el circuito está alimentado. Entonces toca darle este contexto. Y que inicialmente este circuito acá está en el dominio del tiempo porque lo podemos sospechar por los elementos almacenados. Inductor y condensador en el dominio del tiempo pues tienen sus unidades, ¿no? Henry, sí. Para la resistencia, pues no nos interesa mucho porque la resistencia, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, ella siempre va a estar en ohms. Y que estos análisis, o sea, calcular estos parámetros, pues vamos a ir a los pasos usuales, que es que no lo hacemos en el dominio del tiempo por lo dispendio, sino que vamos a ir a los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es llevarnos al circuito al dominio de la frecuencia. Llevarnos al circuito al dominio de la frecuencia compleja S, ¿sí? Sabemos que lo llevamos al dominio de la frecuencia compleja S por facilidad de hacer realizar operaciones, ¿sí? Realizar operaciones. Es más fácil operar con una variable S que con variables complejas. Y aquí tengo una fuente de alimentación que por ahora no voy a poner a definir de qué tipo, pero entonces recordar que, bueno, el inductor se nos va a volver, ¿sí? El inductor al dominio S sería S por L y que el condensador se nos va a volver 1/SC y que aquí estos ya elementos tienen la unidad de ohms. Entonces ese orden de aquí sería 2 por S ohm, aquí sigue siendo un ohm, y aquí va a quedar 1/S. Aquí nos va a quedar 1/S ohm. Aquí la fuente de corriente, pues que tendría aquí un valor de V submedios, esa fuente de corriente, y que acá pues estaría la tensión B. Y tenemos una tensión y una fuente de alimentación, ¿no? En el cual pues tiene una tensión, puedo llamarla, no sé, B sub S,
y el cual va a suministrar una corriente I sub S, una fuente de alimentación, que puede ser de tensión, entonces suministra una corriente a una fuente de corriente y suministra una tensión. Entonces, el primer paso es llevar al dominio ese el circuito, ¿no? Y el siguiente paso es calcular una señal de interés, ¿sí? Calcular una señal. Digamos que independientemente de lo que yo quiera definir, por ejemplo, yo puedo tener cosas, en los ejemplos que yo puedo tener es que, bueno, yo puedo decir que la fuente es de tensión, es decir, la fuente de tensión. Y a partir de esa fuente de tensión yo calculo una variable, ¿sí? Una variable, por ejemplo, puede ser la tensión esta B. Es decir, que yo calculo la señal B y yo sé que la señal B va a ser una función de B sub S. Pero entonces, aquí lo interesante, aquí digamos, eso es un ejemplo de que yo puedo, eso es una señal que yo puedo calcular. Primero definiendo una señal, una fuente de alimentación, si es de tensión o de corriente. Pero entonces, digamos que vamos a hacer algo muy práctico, muy útil, y es que vamos a tratar de relacionar la tensión y la corriente. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de relacionar estas dos variables. ¿Cómo así? Que si la fuente es de tensión voy a calcular la corriente, que si la fuente de corriente voy a calcular la tensión. Es decir, uno va a quedar en función de la otra. Ya sea porque calculo la tensión en función de la corriente, es decir, aquí estoy diciendo que la fuente puede ser de corriente, entonces la tensión va a quedar en función de la corriente, o ya sea que la corriente sea una función de la tensión. Ya sea porque definí como la fuente de tensión, aquí estoy definiendo como la fuente la de corriente, y aquí la estoy viendo como una fuente de tensión. Puede ser cualquier señal, pero entonces nos vamos a interesar relacionar estas dos, es decir, que de alguna manera yo voy a tratar de, si yo tengo B calcular I o si yo tengo I calcular B, voy a relacionar estas dos variables en el circuito, voy a tratar de relacionar estas dos variables en el circuito por practicidad, ¿no? Por practicidad, ¿sí? Por practicidad. Vamos a encontrar un argumento bastante interesante cuando calculemos esta relación. En este tipo de circuitos, en el cual pues no me definen una, me dicen calcula la respuesta en frecuencia, pero ¿qué variable voy a utilizar? Pues no importa la variable que yo utilice, ya sea la señal B, ya sea la señal de tensión, un ejemplo, pues los parámetros, estos parámetros son propios del circuito. O sea, esos parámetros, sea la señal que usted analice todas las señales, usted puede tener una respuesta en frecuencia así, o encontrar otra respuesta en frecuencia así. Esa respuesta en frecuencia, su máximo va a estar en omega cero y ese también en omega cero. Es decir, que todos esos son parámetros propios del circuito, que no dependen de la señal que usted calcula, sino de los elementos del circuito, del valor del inductor, del condensador, de la resistencia y de la disposición de la fuente dependiente. Entonces, de manera directa o de manera puntual, va a ser bastante interesante, sí, va a ser bastante interesante que relacionemos siempre estas dos variables independientemente del problema, ¿sí? En un problema de estos que usted encuentre un circuito en el cual hay que calcular esos parámetros, tratar de hacer hablar las dos variables. Y aquí en adelante, pues usar análisis de circuitos para tratar de buscar una forma de relacionar estas dos variables, ¿no? Entonces, podemos utilizar alternativas como, por ejemplo, si hacemos un poquito más de análisis de circuitos y, por ejemplo, nos fijamos acá, esta corriente acá, por ejemplo, una manera de verlo, esta corriente acá sería la suma de la corriente de I sub S más B medios, ¿sí? La corriente que viene por acá, porque entra I sub S y entra B medios. Y eso, si nosotros aplicamos una ley de tensión de Kirchhoff en esta rama, si nosotros aplicamos una ley de, o una malla acá, entonces una ley de tensión en la zona verde, en esta malla tendríamos menos B sub S, ¿cierto? Más B, más B, o más B, o bueno, puede ser una forma, más por ley de Ohm, esta tensión, ¿quién es? La tensión entre esos dos extremos, ¿quién va a ser? Va a ser la impedancia, 1 más 1 sobre S, multiplicado por la corriente que sería I sub S, más B, medios, y es igual a 0. Y es igual a 0. Vamos a organizar un poquitico más esa ecuación. Yo tengo que B sub S, voy a pasar el B sub S para el otro lado. El B sub S va a ser igual, entonces yo tendría acá B, y voy a empezar aquí a operar esto de acá, entonces aquí sería más I sub S, más B medios, ahora este término acá que sería más 1 sobre S, por I sub S, más B sobre 2S es igual a, bueno, pues igual a B sub S, ¿no? Y simplemente apliqué distributiva. 1 por este sería el I sub S,
S por S me quedaría B medios, S por S me quedaría 1 sobre S por I sub S, y S por S me queda ese término. Por lo que entonces B sub S va a ser igual, que vamos a ir aquí agrupando, I sub S factor de 1 más 1 sobre S, y también tendría B factor de quién. En este caso, pues nos estamos dando cuenta que B, bueno, aquí tendríamos B factor de, bueno, B factor de 1 más un medio, ¿sí? Por lo que podemos notar, más un medio, y factor de más 1 sobre 2S. Aquí podemos seguir operando, pero entonces podemos aquí seguir haciendo operaciones, pero entonces mira que aquí está este análisis de circuito que me ha permitido obtener, que me ha permitido obtener. Mira que en esta ecuación de acá, podemos darnos cuenta que en esta ecuación de acá, la que más bien voy a subrayar por ahora, en esta ecuación de acá estamos completando, estamos casi que llegando a la misión de interés. ¿Cómo así la misión de interés? Porque tenemos una expresión, una ecuación en la cual aparece B sub S y también aparece I sub S. Y eso es lo que nos interesa, de que de alguna manera podamos hacer hablar a B sub S y I sub S. Ahora, otros análisis de circuitos diferentes siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Se eligió este. No quiere decir que esa es la única alternativa. Pero entonces estamos logrando casi que el objetivo porque estamos tratando de obtener una expresión, una manera de relacionar a B sub S con I sub S. Y tenemos un buen indicio, un buen camino, porque ya llegamos a una forma, por el momento, de hacer hablar esas dos variables. El lío es que está apareciendo una tercera variable que no me interesa, que es B. Entonces la cuestión es ahora, es cómo hacer para que B sea función de I sub S o función de B sub S, alguna de las dos. Me las tengo que ingeniar para que de alguna forma yo pueda reemplazar a B en función de I sub S y B sub S, y solo me queda una ecuación donde esté solo I sub S y B sub S, que es lo que nos importa. Y si nos fijamos un momentico en el inductor, ¿sí? Si nos fijamos en el inductor, digamos que la clave es estar en el inductor por la siguiente razón. En este inductor de 2S ohms va a circular esta corriente I sub S, y la tensión de ese inductor vale B. Y que si yo aplico la ley de Ohm, B va a ser igual a los ohms, que es 2S, por los amperes, que es I sub S. Entonces, acabo de obtener una manera de que, o sea, B tiene que ser función de I sub S y de su S, no de los dos al tiempo, de alguno de los dos, de alguno de los dos, para que la ecuación solamente aparezca en dos términos. Entonces, acabamos de darnos cuenta que existe una forma de hacer que B se reemplace por esas variables, ¿sí? Se reemplace por esas variables. Entonces, en este orden de ideas, aquí donde está B, ya no voy a escribir B, sino que B ahora resulta ser, ¿sí? Ahora B resulta ser 2S, voy a escribirlo acá, por I sub S, es decir, que ahora B, eso que se llamaba B, ahora B lo voy a reemplazar por 2S por I sub S, y entonces estoy tratando de obtener una ecuación que solo tenga B sub S y I sub S. Entonces voy a seguir aquí haciendo operación matemática para darle un poquito más de contexto. Entonces B sub S es factor de I sub S, entonces ahora voy a factorizar, voy a quedar 1 más 1 sobre S, ¿sí? Entonces sigo factorizando, voy a arreglar un poquito la escritura, 1 más 1 sobre S, ahora me va a quedar aquí, bueno, aquí quedaría esto, 3 medios, ¿sí? 3 medios. Esto de acá, pues sería 3 medios, ¿no? 0,5 más 1, 1,53. Y si yo multiplico 3 medios por 2S, me va a quedar más 3 por S. ¿Por qué? Porque me quedaría 3 medios por 2S. Entonces las 12 me cancelan, entonces me quedaría 3S, ¿sí? Me queda 3S. Y este término por este término me queda más 1, ¿sí? Este por este me queda más 1. Simplemente al final lo que voy a decir es que B sub S va a ser igual a I sub S, factor de 2, ¿sí? El 1 más 1 lo estoy sumando, más 3S, más 1 sobre S, más 1 sobre S. Podemos seguir haciendo más cositas, pero entonces hasta acá, si nos fijamos acá, encontramos una expresión que nos interesa mucho, o básicamente cumplimos con nuestra misión. Nuestra misión es que de alguna forma yo encuentre una expresión que solamente esté dependiendo de B sub S y su S. Encontramos una ecuación
que depende de su S, E y su S, ¿sí? Que depende de su S, E y su S, ¿sí? Y yo tengo dos alternativas si lo deseo. Una de las alternativas es que yo pueda decir que, bueno, B su S sobre I su S, esa es una manera de relacionarlas, va a ser igual a 2 más 3S más 1 sobre S. Y estos lo llamaríamos la función impedancia. ¿Por qué la función impedancia? Porque volt sobre ampere es ohms, ¿sí? Volt sobre ampere es ohms. Entonces sería la impedancia vista por la fuente. O también yo puedo ver más bien despegado de la otra forma. Es decir, aquí simplemente me trae eso para acá. O yo puedo decir que I su S sobre B su S es igual, pero lo único que va a cambiar es que va a quedar 1 sobre 2 más 3S más 1 sobre 2S, ¿sí? Y eso sería ampere sobre volt, que sería el inverso de la impedancia, que se llama la función admitancia. Es decir, que aquí en este momento he calculado dos funciones de interés, la función impedancia o la función admitancia. Con cualquiera de los dos yo puedo operar, yo con cualquiera de los dos puedo operar. Entonces ya tengo dos alternativas, la función impedancia y la función admitancia. Entonces, a partir de estas dos funciones, cualquiera de las dos, no necesariamente las dos. Con cualquiera de las dos puedo, es mi punto de partida para entonces seguir analizando el problema y tratar de encontrar estos parámetros. Entonces, la idea es que en estos tipos de problemas, ya, en resumidas cuentas, que usted trate de obtener la función impedancia y la función admitancia vista por la fuente. Esos resultados nos van, cuando empecemos a desarrollarlos, vamos a ver cosas bastante interesantes. Independientemente de la función, el siguiente paso que se viene ahora es que S vaya a valer J omega, porque la S, la sola S, significa sigma más J omega, es decir, las cuatro formas de la frecuencia compleja, cuando S vale sigma, cuando S vale J omega, cuando S vale cero. Pero no, a mí solamente me interesa que S valga única y exclusivamente J omega. Esto quiere decir que yo estoy tomando como si mi señal de implementación fuera sinusoidal, ¿sí? De la forma F sub M coseno omega t. Eso es lo que quiere decir esto. Cuando digo que S es igual a J omega, estoy tratando de decir que mi señal de alimentación es una señal sinusoidal pura, ¿sí? Es una señal sinusoidal pura. Si yo le he dicho E es igual a cero, estoy hablando de una componente continua, por ejemplo, un B sub cero, ¿sí? Pero aquí exclusivamente solamente interesa que S valga J omega. Entonces, por ende, voy a tener Z de J omega, que va a ser igual a 2 más 3 por J omega, más 1 sobre 2 J omega. Eso mismo que decir, bueno, Z de J omega, 2 más J factor de quién. Y tener en cuenta una propiedad, que 1 sobre J es igual a menos J. Esa es una propiedad de los números completos. Entonces, mira, si factorizamos el J, sería 3 omega aquí. Y este J que está aquí baja para arriba a ser negativo, ¿sí? Entonces, por ende, podríamos decir que sería 1 menos 2 sobre omega, ¿no? 1 sobre 2 sobre omega, ¿sí? 1 sobre 2 sobre omega. Entonces, estas son las funciones que obtendríamos. La función z de j omega, ¿sí? La función z de j omega que sería 2 más j factor de esto, ¿sí? 2 más j factor de esto. Y lo interesante de la función z, lo que podemos ver es que la función z la estamos viendo como un número complejo. Un número complejito, o sea, parte real y parte imaginaria, ¿sí? Lo estamos viendo como un número complejo, digamos, de la manera más simple. Parte real más parte imaginaria. O sea, lo estamos viendo como un número complejo simple, por decir, simple quiere decir que lo podemos ver como parte real, como parte imaginaria. Para entender un poco esto de que, no, me queda una función simple, fijemos en la función y de j omega, que sería lo siguiente. Es decir, que donde se la s lo reemplazamos por j omega, y quedaría 1. Y si nos fijamos muy bien, ese denominador es el mismo término que está acá. Ese término que está acá es el mismo denominador. Quiere decir que el denominador podría quedarnos básicamente esto. 1 más 2, j factor de 3 omega menos 1 sobre 2 omega. ¿Cuál es la diferencia entre esta expresión, la expresión en naranja y la expresión en ese color? Que aquí la expresión es una división de dos números. La división de un número real y entre la división de un número complejo. Aquí la cuestión es que tenemos un número real dividido entre un número complejo. Y nos va a interesar mucho que tratemos de obtener que esa función j omega se pueda ver de forma separadita bonita. Separadita bonita quiere decir que pues lo veamos como una función compleja simple, que se pueda ver así parte real y parte imaginaria discriminadamente. No quiere decir que aquí no se pueda hacer. Bueno, aquí yo tengo la división de dos números, arriba tengo un número real y aquí un número complejo. ¿Será que yo puedo eso verlo más, en vez de verlo como la división de dos números? Yo sé que si divido dos números me da un número nuevo, dividir dos números me da un nuevo número.
y ese nuevo número va a tener esta forma. Pero entonces la cuestión es, ¿cómo yo digo un número real dividido entre un número complejo? La respuesta a eso es que nos toca aplicar la siguiente propiedad. Y es que lo que vamos a hacer ahora, bueno, más bien, lo que voy a hacer más bien es que voy a copiar y pegar esto mejor para ilustrarlo. Y es que nos toca ahora aplicar la siguiente propiedad. Y la siguiente propiedad es que para que usted pueda descomponer la división de dos números complejos a un nuevo número complejo, o sea, uno solo, la división, si yo digo dos números más un nuevo número, pero yo quiero ese nuevo número como un número complejo así sencillo, lo que tengo que hacer es que tengo que multiplicar por un uno, y ese uno, ¿quién es? Es agarrar esa misma expresión de acá, tanto arriba como abajo, eso quiere decir un es un uno, ¿sí? Pero esa expresión es el conjugado. ¿Qué quiere decir el conjugado de un número complejo? El conjugado de un número complejo es que el signo de la parte imaginaria se cambia. Es decir, solamente la parte imaginaria. Es decir, que si la parte imaginaria aquí tenía un positivo, ahora la parte imaginaria va a quedar un negativo. Y aquí también. Lo de adentro no, pues, no lo vamos a afectar. Simplemente quiere decir que si aquí antes era J positivo, ahora vamos a cambiarlo por un J negativo. Vamos a cambiar por un J negativo. Recordar que si yo tengo un número Z igual a A más BJ, entonces el conjugado es cambiar el signo a la parte imaginaria. Es más, si aquí hubiera sido negativo, entonces aquí va a quedar positivo. Eso es lo que quiere decir un número conjugado. Si yo sacarle conjugado un número complejo, lo que quiere decir es que le va a cambiar el signo a la parte imaginaria, o que también, si yo lo viera de manera polar, el conjugado lo que va a hacer es que, el conjugado lo único que va a hacer es que el ángulo teta va a cambiar de signo. Es decir, que si aquí estaba positivo, va a ser negativo, o que si el ángulo inicialmente era negativo, va a volverse positivo. Eso es lo que quiere decir el conjugado número complejo. Acá en este caso está en cartesiano. ¿Y eso de qué nos sirve? Y eso nos va a servir de que y de j omega, ahora nos va a quedar lo siguiente. Arriba nos va a quedar 2 menos j sobre 3 omega menos 1 sobre 2 omega. Y se viene otra propiedad, que si yo multiplico un número conjugado, un número complejo por su conjugado, es decir, si yo multiplico un número complejo por su conjugado, me va a quedar la magnitud del número complejo al cuadrado. Donde la magnitud, recordar que la magnitud de un número complejo, que sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y eso le sacamos la raíz cuadrada. Pero entonces, al elevarlo al cuadrado quiere decir que le quitamos la raíz. Entonces, es decir, tomamos el 2 y lo elevamos al cuadrado y le vamos a sumar la parte imaginaria, es decir, el compañero del j pero sin el j, 3 omega menos 1 sobre 2 omega, y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a elevar al cuadrado. Y aquí, pues básicamente, si nos damos cuenta, esto es lo de abajo es un número real, ¿sí? El denominador es un número real, ¿sí? Voy a subrayarlo inclusive. Voy a llamar eso que subrayé, el denominador lo voy a llamar el d de omega, ¿sí? Un denominador en función de omega. Es decir, la expresión del denominador nos queda en función de omega. Y miren que esto nos va a quedar como, básicamente decir, 2 menos j, 3 omega menos 1 sobre 2 omega. Y cada uno de ellos, pues, están divididos en el mismo número, ¿no? Entonces, lo voy a ir entre d de omega y eso ya entre d de omega. Entonces, esto, en conclusión, ese resultado, ¿qué quiere decir? Que acabo de lograr convertir este número complejo, que es la división entre dos números complejos, en un número complejo entre comillas simple. Es decir, un número complejo que solo vea parte real y parte imaginaria. Es un número complejo en el cual lo tengo así descompuesto, o sea, que puedo diferenciar muy bien su parte real y su parte imaginaria. Aquí no, porque aquí lo tenía como una división. Y para hacer la división entre dos números complejos, pues tocó hacer todas estas herramientas matemáticas o todas estas propiedades matemáticas, lo cual implica pues hacer operaciones que puede ser un poco dispendiosa. Lo logramos o pudimos convertir el número complejo, la división, en un único complejo simple, es decir, parte real y parte imaginaria. Solamente que en esta forma pues nos costó bastante trabajo matemático. Acá digamos que la ventaja con la función de impedancia es que llegamos a una función directa. En la función de admitancia tocó hacer un poquito de arreglo para obtenerla de la manera separada, pero los dos resultados también nos sirven. Ok, vamos a traernos las dos funciones acá aparte, las volvemos a escribir, y no importa la función que seleccionen, las dos señales deben tener el mismo comportamiento desde el punto de vista de la
de los parámetros, es decir, que la respuesta de frecuencia, la función de impedancia y la y y la respuesta de frecuencia y la función de admitancia, pues tienen las mismas características, es decir, dentro de los mismos parámetros, ¿sí? Los mismos parámetros. Y si nos vamos a la definición desde el punto de vista de z omega, es decir, cuando yo tenga mi función, mi f de j omega, cuando ya esté definida, entonces recordar que desde el punto de vista de la función compleja, que esta es la función compleja, no es lo mismo a trabajar con f de j omega que con f de omega, ¿sí? Entonces voy a dejarlo acá. ¿Qué pasa cuando yo utilizo f de j omega? Entonces recordar que la frecuencia de resonancia es la que hace que f de j omega sea un número real, es decir, la parte imaginaria valga cero, ¿sí? La parte imaginaria es cero. Es decir, que cuando yo lo f de j omega, cuando omega lo reemplazo por omega cero, la parte imaginaria tiene que volverse cero. O si yo veo la función magnitud de esto, eso quiere decir es que la derivada de la función magnitud con respecto a omega la igual a cero, y aquí obtendría la omega sub cero, ¿sí? Y aquí obtendría la omega sub cero. Pero eso desde el punto de vista de la función no compleja es el punto de vista de una función real, ¿sí? Claramente, pues ese criterio va a ser muy sencillo porque entonces miremos lo siguiente. Voy a decir z de j omega cero, es decir, cuando evalúo omega en omega cero, es decir, la frecuencia de resonancia. Eso sería lo mismo que decir 2 más j, 3, omega sub cero menos 1 sobre 2 omega sub cero, pero se supone que esto de aquí me tiene que dar cero. Quiere decir que 3 omega cero menos 1 sobre 2 omega cero tiene que ser cero. Es decir, que omega hace que esta resta se haga cero, entonces al hacerse cero, la parte de omega sería cero. Entonces me va a quedar que, si yo paso esto para el otro lado, 3 omega cero va a ser igual a 1 sobre 2 omega cero, ¿sí? Entonces al final de cuentas yo tengo que omega sub 0 al cuadrado, ¿sí? Es igual a 1 sobre 6, por lo que entonces omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz de 6, ¿sí? A 1 sobre raíz de 6, radianes sobre segundo. 1 sobre raíz de 6, radianes sobre segundo. ¿Dónde? Aquí hay un pequeño error y es que aquí el S está solito y por alguna razón se nos fue el 1 sobre 2S, ¿sí? Realmente aquí debería ser S, ¿sí? Hay que corregir este cálculo. Aquí debería ser S ya que realmente es 1 sobre S. Y entonces aquí realmente es 1 sobre S. Entonces sigamos corrigiendo por acá. Aquí que este 2 desaparece, este 2 no está acá. Hagamos rápido la corrección. Acá pues este 2 no aparecería, solamente sería omega. Vamos a quitar esto, este 2 donde está acá saliendo. Acá solamente era omega. Acá solamente era omega. Acá también solamente era omega. Y acá solamente era omega. Y acá pues entonces solamente era omega. Lo mismo que está acá. Lo mismo que está acá. Entonces aquí solamente era omega. Aquí solamente era omega. Y aquí solamente era omega. O sea, el 2 estaba sobrando. De que si seguimos bajando, entonces aquí era omega. Acá simplemente era 1 sobre omega. Acá lo mismo, ¿no? Aquí era 1 sobre omega. Y entonces aquí realmente era 1 sobre 2, no era sobre 2 omega cero, sino sobre omega cero. Aquí el 2 estaba sobrando. Entonces eso se va corrigiendo, se va corrigiendo. Entonces aquí va a quedar omega cero. Aquí era omega cero. Aquí era omega cero. Entonces omega sub cero al cuadrado es 1 sobre 3. Era así, ese es 1 sobre raíz de 3 radianes sobre segundo. O sea, 1 sobre raíz de 3, que lo mismo que decir raíz de 3 sobre 3. Entonces, esto es lo mismo que decir O, que omega cero es raíz de 3 sobre 3, que es más o menos aproximadamente 0,577 radianes sobre segundo. Entonces, ese sería el valor de la respuesta de la frecuencia de resonancia, No quiere decir que si yo hubiera utilizado la función admitancia, no me daba lo mismo, ¿no? Entonces, si yo hubiera utilizado la función admitancia, pues ya sabemos que eso va a resultar siendo 2 sobre d omega cero, lo que es eso acá, el denominador depende de omega, vamos a verlo así,
menos j, 3 omega cero, menos 1 sobre 2 omega cero, y todo esto divide entre el denominador en omega cero. Pero la definición ya sabemos es que la definición hace que es que este término acá tenga que valer cero. Entonces cero tiene que ser igual a 3 omega cero menos 1 sobre 2 omega cero, y todo esto divide entre d omega cero. Esto para multiplicar aquí el cero sería cero. Por lo que entonces rápidamente ya sabemos, bueno, aquí no va el 2, no, aquí realmente no va el 2. Esa morena cometió el mismo error. Aquí es omega cero. Aquí no es el 2, aquí es solamente omega. Y aquí solamente es omega, nuevamente. Y que entonces, haciendo rápidamente el cálculo, nos vuelve a dar que omega sub cero. Nos vuelve a dar que omega sub cero, porque esto pasa aquí a multiplicar cero por lo que sea cero. Y entonces vuelve y nos da que omega sub cero es 1 sobre raíz de 3 radianes sobre segundo. Entonces, conclusión, no importa la señal que utilice, si la función z de j omega o la función y de j omega. Cualquiera de las dos me da al final la misma resultado de la frecuencia de resonancia. ¿Por qué? Porque es que todas las señales del circuito, esos son parámetros propios del circuito, ¿no? Ya vimos que esos son parámetros propios del circuito que dependen de los valores de R y C. Es decir, que cualquier señal que yo le calcule su respuesta en frecuencia va a tener su máximo o su mínimo en omega cero. ¿Por qué? Porque omega cero es un parámetro propio, pero también omega cero se llama la frecuencia natural, porque es propio del circuito. Solo que si nos podemos dar cuenta por cuál camino es mejor, por el camino de Z o por el camino de Y. Claramente el camino de Z es mucho mejor porque ya la función quedó separadita. Ya nos quedó parte real y parte imaginaria. Cuando utilizamos la función Y, el problema era que nos quedó la división de dos números complejos, y lo cual, para que la división de dos números complejos quede como un número complejo así sencillito, tocó hacer todo ese procedimiento matemático. Entonces, digamos que en el camino, ¿cuál lo dijo? ¿Z o Y? Pues trate de elegir la función que le quede más cómoda. Entonces, siempre que usted calcule en un circuito de eso la función Z o la función y usted cuando pasa de Z de S o Y de S a Z de J omega, Y de J omega, usted mire cuál de las dos funciones le está quedando más simple. Es más, se le puede preguntar si ya está separadita. ¿Cuál de las dos se la separa? No siempre la separada, o sea, siempre la bonita va a quedar Z y la Y es la que toca arreglar. Pueden haber casos en que al contrario, que la Z es la que nos quede complicada y la Y ya quede de una vez separada. Entonces no importa cuál de las dos funciones usted utilice, las dos le dan a lo mismo, pero trate entonces de utilizar la función que ya esté simplificada. ¿Por qué? Porque simplemente, pues como ya está parte real y parte imaginaria separadas, pues la definición de la frecuencia de resonancia nos dice que pues al hacer eso cero, pues la parte imaginaria se va a hacer cero. Entonces, y como aquí ya está separadito, pues ya una vez se obtiene rápido el cálculo. Claro, aquí utilizamos el YJ omega la versión separada, pero es que para llegar a la versión separada tocó hacer bastantes pasos. El problema también nos habla de hallar los dos parámetros llamados omega cero y Q sub cero. Y que Q sub cero, de manera general, es omega cero sobre beta, pero entonces depende de beta, ¿sí? Depende de beta. Que hay unas ecuaciones de Q sub cero, que por ejemplo era X soy 0 sobre R, o que era R sobre X, pero que esas ecuaciones, eso es para un circuito serie y eso es para un circuito paralelo estricto. Pero es que estas ecuaciones no las puedo utilizar por ahora porque no es ni serie estricto ni paralelo estricto, ¿sí? Ni el inductor ni el condensador ni están en serie ni en paralelo. Y que el beta, yo no puedo decir que, por ejemplo, es R sobre L o 1 sobre RC, porque vuelve y juega, que estas dos ecuaciones son para los estrictos. Lo que sí puedo utilizar de manera general es que el beta es la resta de las frecuencias de corte. Es la resta de las frecuencias de corte. Pero entonces, ¿las frecuencias de corte qué es? ¿Cómo se obtienen las frecuencias de corte? Recordar que, por ejemplo, yo obtengo Z de omega. Z de omega es la magnitud de este número complejo, es decir, 2 al cuadrado más 3 omega menos 1 sobre omega al cuadrado, le saco la raíz. Y ahora cuando a omega lo reemplazo por omega sub c, eso tiene que ser 1 sobre raíz de 2, o bueno, es decir, es 1 sobre raíz de 2, el z mínimo, o raíz de 2 el z máximo. No sabemos si la función es un máximo o un mínimo, ¿sí? Yo no sé si esa función se hace máximo o, toca, o su mínimo, ¿sí?
si eso es igual al Z mínimo o al raíz, no sé si es Z mínimo, perdón, antes es al contrario, si es raíz de 2 por el Z mínimo o uno sobre raíz de 2 sobre el Z máximo. No sé cuál de los dos criterios utilizar. Para eso yo tendría que saber que la respuesta de frecuencia sea esta o sea esta. Entonces tendría que empezar a graficar eso, analizar la función esa y graficarla para obtener esta para saber si la función se hace un máximo o se hace un mínimo y ahí quieren adelante atacar esto. El lío es que hacerlo por este lado es bastante dispendioso, es bastante largo y primero que toca deducir esto, ¿no? Primero lo que toca deducir es esto, ¿sí? Se puede hacer, pero no es nuestro interés. Pero entonces, ahora viene algo bastante interesante que es esto. Miremos la función z de j omega, la función sencillita. La función z de j omega es igual a 2 más j 3 omega menos, y mire, lo voy a dejar separadito, menos j sobre omega. Sobre omega. Es decir, aquí simplemente lo que hice fue separarlos. Y entonces, aquí aunque lo obvio no es tan obvio, ¿sí? Cuando aquí lo obvio no es tan obvio, entonces lo que sucede es lo siguiente, y es que, claro, esto es on y es una igualdad, quiere decir que todos los términos acá son ohms. Y nosotros nos han dicho que para que tres cosas en on se sumen así de manera aritmética es porque las tres cosas deben estar en serie. Como quien dice, ahí, hacer un poquito más grande, hay tres cajas negras. Cada caja negra, bueno, aquí lo voy a dibujar la otra, es una cosita de estas. Y vamos a empezar a descifrar qué es la primera caja negra. ¿Qué es esta que está acá? Uno. La primera caja negra. Dos son. O sea, el único elemento que es real y tiene unidades de ohm es una resistencia. La primera es una resistencia de 2 ohms. Lo segundo es ohms y es imaginario puro y positivo. Entonces, lo único que es imaginario puro y en ohms y positivo es el inductor. Usted quiere decir que eso es un inductor de reactancia J3 omega 1. ¿Por qué lo sé? Porque lo único que es imaginario puro con parte imaginaria positiva es el inductor. Y aquí es imaginario puro, pero con parte por la parte imaginaria negativa. Entonces, lo único que tiene parte imaginaria, que es imaginario puro y su parte imaginaria es negativa es el condensador, ¿sí? Es el condensador, es un condensador que tiene reactancia menos J sobre omega. Es decir que acabo de replantear el circuito, acabo de replantear ese circuito. Inicialmente en respuesta en frecuencia yo lo tenía como esos elementos. Ahora me acabo de reconstruirlo por medio de un circuito serie, ¿sí? Por medio de un circuito serie. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia de la resonancia? Cuando la frecuencia de la resonancia. Entonces miren que 3 omega sub 0, que es la parte de acá, el mismo que decir J3 y omega sub 0 que nos dio 1 sobre raíz de 3. Y eso es lo mismo que decir 3 sobre raíz de 3, que es lo equivalente a decir raíz J, raíz de 3 ohms. Y que entonces el menos J sobre el mega sub 0, que es lo mismo que decir menos J sobre 1 sobre raíz de 3, que es lo mismo que decir menos J raíz de 3 ohms. Entonces quiere decir que en resonancia ese circuito RLC tiene los siguientes valores. Esa es la frecuencia de resonancia. A la frecuencia de resonancia, cuando el circuito está operando a la frecuencia de resonancia, los elementos de cada uno de ellos son los siguientes. Entonces sería 2 ohms. La reactancia inductiva nos dio J raíz de 3 ohms y la capacitiva nos dio J raíz de 3 ohms. Las dos nos dieron iguales. Efectivamente, recordar que la reactancia inductiva en resonancia tiene que ser la misma reactancia capacitiva en la condición de resonancia. Por esa misma razón, y que esa también la llamamos X sub 0. Que por esa razón, en resonancia, la reactancia inductiva y la capacitiva son iguales. Es decir, que es lo mismo que decir un Jx sub 0 y menos Jx sub 0.
Gracias a esto, acabo de remodelar ese circuito en un circuito RLC. Es decir, ese circuito de acá lo acabo de convertir en un circuito RLC serie. O sea, lo acabo de convertir en un modelo RLC serie. ¿Y eso de qué me sirve? Ah, es que en el modelo serie, ahora sí, esas ecuaciones que inicialmente del circuito tienen que estar en serie, si no, no las puedo utilizar en el serie. Por ejemplo, esta fórmula acá, Q sub 0, en el serie, que era X sub 0 sobre R. Solo lo puedo utilizar en el serie. Ah, pero es que aquí el circuito está en serie, entonces ya podemos decir que X sub 0, que es la reactancia, ¿cuál de las dos? No importa porque la reactancia es la misma, entonces es decir, es raíz de 3, es el valor de la resistencia que es 2. Y con eso obtengo el valor del Q sub 0. Y con eso obtengo el valor del Q sub 0. Y ya teniendo Q sub 0, pues miramos que beta lo puedo expresar, el ancho de banda, como omega 0 sobre Q sub 0. Donde omega 0 es 1 sobre raíz de 3 y Q sub 0 que no acaba raíz de 3 sobre 2. Entonces el beta que finalmente no, bueno, 1 sobre raíz de 3 dividido entre raíz de 3 sobre 2, eso nos resulta dando 2 tercios de radianes sobre segundo y ahora hemos completado el problema y hemos completado el ejercicio. Dale, Conclusión, hay gracias. que tener en cuenta. Y si yo hubiera utilizado esta función, tendría un circuito paralelo. Pero entonces en el circuito paralelo ya no puedo utilizar X sobre R, sino R sobre X. Y el beta pues sigue siendo lo mismo. ¿Los valores van a cambiar? No, no. A pesar de que yo cambie el circuito, el modelo paralelo y el modelo paralelo lo puedo construir acá porque mira que aquí yo puedo separar parte real y dos términos, donde la parte imaginaria sería negativa sería la susceptancia inductiva y la positiva la susceptancia capacitiva. En resumen, lo que tengo es un circuito RLC paralelo y el valor o claramente el valor de la reactancia. También hay que tener mucho cuidado en que el valor de la reactancia inductiva y capacitiva, cuando la vuelven capacitiva, o sea, no esperemos que también aquí me vaya a dar menos J raíz de 3 y aquí J raíz de 3. No, o sea, cuando lo vuelvo a paralelo no quiere decir que la reactancia también van a dar iguales. No, me pueden dar algo totalmente diferente. Yo esperaría un valor totalmente diferente, ¿sí? Puede darme otro valor, pero lo que yo sí tengo seguridad es que la J X sub 0, o sea, la inductiva, y la y la menos J X sub 0, o sea, la capacitiva, sí me van a dar iguales. Es decir, la capacitiva y la inductiva, o sea, se sigue respetando esto, ¿sí? Pero, no más, pero eso no quiere decir que cuando yo tenga el modelo paralelo, es que la reactancia inductiva en el serie me dio J raíz de 3, entonces en el paralelo también me da J raíz de 3. No. El solo hecho de que me den iguales no me da, no, el solo hecho de que me den iguales que va a suceder, para que lo entendamos. Y que la resistencia es submodelo que me dé lo mismo. No quiere decir que el modelo paralelo es que yo simplemente los conecte en paralelo y ya con los mismos valores. No, porque eso implicaría que entonces el Q sub 0 va a ser R sobre X, el cual sería 2 sobre 1 sobre raíz de 3, y ese valor es totalmente diferente a este, ¿sí? Sería 2 sobre raíz de 3. Y no, o sea, ¿por qué? Porque sería un error pensar que es que, no, es que en el paralelo simplemente conectar en el paralelo con los mismos valores de reactancia. No, toca hacer el cálculo, toca reemplazar y saber cuánta es la reactancia inductiva y la capacitiva. Obteniendo esos valores que nos puede dar diferente, ya con esos valores nuevos sí me sigue dando el mismo Q sub 0. Es decir, que no importa que utilice el modelo C, el modelo paralelo, el valor del Q y el valor del beta no va a cambiar. Me tiene que dar exactamente el mismo Q, el mismo valor del beta y el mismo y ya demostramos que nos dio la misma respuesta, la frecuencia de resonancia. Pero tener mucho cuidado que es que el modelo paralelo no es que los conecten en paralelo y ya sin hacer ningún cambio, no. Toca analizar muy bien la función. Ahora, este otro problema tiene la misma filosofía del problema anterior. Tiene la misma filosofía. Entonces, ya entrando directamente al problema, ya sabemos que debemos calcular los parámetros de resonancia, factor de calidad y el ancho de banda. Y que al igual que el circuito anterior es un circuito que tiene componentes capacitivo, resistivo, inductivo y una fuente dependiente, y que inicialmente pues sabemos que aquí tendría que conectar una fuente de alimentación, de alterna, que puede ser de tensión, puede ser de corriente y que esa fuente de alimentación pues va a tener una tensión y una corriente y que y lo que nos interesa es relacionar estas dos variables, pero que aquí inicialmente tenemos el circuito en el dominio del el tiempo y el primer paso que hay que hacer es pasar el circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿sí? Porque todos esos análisis de respuesta en frecuencia, la idea es hacerlo en este dominio, por facilidad. En el dominio del tiempo se puede hacer, pero entonces el análisis es demasiado dispendioso, es demasiado
complejo y pues la idea es que no nos compliquemos. Entonces aquí nuevamente haciendo un esbozo del circuito. Bueno, aquí esta fuente de alimentación, cambiando un poquito más el dibujo. Y pasamos al dominio de S. Ya conocemos cómo transformar eso. Entonces eso nos va a quedar 2S ohm, la resistencia queda igual. Eso es 0.1, no tenemos que decir un décimo de farad, por lo que entonces esto nos va a quedar 10 sobre S ohms acá. Ahora entonces, esta tensión de valor de esa fuente de valor 4 y su X, donde y su X, pues estaría bajando por acá, ¿sí? Estaría bajando por acá. Y que yo tengo acá la fuente de tensión B sub S, bueno, la fuente de alimentación con tensión B sub S, y que suministra una corriente I sub S. Y que lo que nos interesa ahora es hallar la función. Entonces siempre nos interesará en los dos puntos donde conectamos la fuente, hallar ya sea la función impedancia o la función admitancia. Que la función impedancia es hacer hablar la tensión sobre la corriente o que la función admitancia sea la corriente sobre la tensión. En el cambio, o sea, por ahora lo único que nos interesa, ¿cuál de las dos funciones nos va a interesar? Por ahora, eso es lo último que vamos a decir. El trabajo primero es que independientemente de la función que vamos a elegir, tenemos que hacer que esas dos señales se hablen, ¿no? Tenemos que hacer que estas dos señales se nos hablen, ¿sí? Esas señales se hablen, es decir, que eso y eso se hablen entre ellos. Y pues, una forma que se propone, no será la última, la única, aquí yo pinto este nodo, viene por acá, ese nodo viene y siempre frena cuando me encuentro un elemento, ese nodo viene por acá, y arriba tendría otro nodo, ese nodo viene por acá, frena acá, baja acá, y que el nodo de abajo, estratégicamente lo voy a volver el nodo de referencia, es decir, que ese nodo vale 0 volts, para que entonces el nodo de arriba, pues tenga el valor de más B sub S. Entonces voy a aplicar un nodo, entonces el nodo de B sub S. Entonces sería menos I sub S, ¿sí? Sumatoria de corrientes, entonces sería más B sub S sobre, recordar que la corriente tiene dos maneras de verse desde el punto de vista de los nodos. De manera implícita, por ejemplo, un valor de I sub 0, o sea, un valor de corriente explícita. O sea, tengo un número aquí como I sub S. O lo voy a dar en forma de ley de Ohm, B sobre Z o B sobre R. Es decir, ya sea de forma explícita, que tenga el valor de la corriente, o en forma de ley de Ohm, o en forma de la ley de Ohm, ¿sí? En ese caso, aquí yo tengo en forma de la ley de Ohm. Tensión que, esa tensión misma que saca la de nodo, sobre la impedancia que sería 10 sobre S. Ahora, esta corriente acá siempre se unió toda saliendo del nodo, que se llama B sub S, sobre 2, y esa de acá, yo sé que esa corriente viene por acá, entonces aquí tendría esa tensión, abajo iría no son 2 sobre S, y arriba, ¿qué tensión tengo? Miren, por izquierda tengo B sub S, y por derecha tengo 4 I sub X. Y comparo los signos, positivo con positivo, pues, como son iguales, entonces aquí es positivo, y negativo con positivo, como son diferentes, entonces aquí va a quedar negativo. Y eso es igual a 0 y con eso obtendría el nodo, ¿sí? Ya tendría el nodo. Lo único que resta ahora hacer es como lo siguiente. Entonces, bueno, paso el I sub S para el otro lado y voy a decir que B sub S está a factor de S sobre 10, el primer término, más un medio, más 1 sobre 2S, y me va a quedar acá entonces, bueno, 4 sobre 2 sería 2, entonces me va a quedar 2 I sub X sobre S. Hasta aquí esta misión vamos bien porque entonces, así como en el problema anterior, estamos tratando de obtener una función de I B, o sea, estamos tratando de hacer que la tensión y la corriente salgan entre ellas. El problema es que tenemos un participante más que no nos importa. Y el participante más que no nos importa es que de alguna manera nos ingeniemos para ver si si su X sea o una función de B sub S o I sub S, una de las dos, no necesariamente las dos. Entonces, ¿de qué forma yo hago que su X dependa de su S o de su X dependa de su S? Pues tenemos que analizar un poquito el circuito. Pero si analizamos un poquito más, yo sé que esta tensión misma que está acá, y si nos entramos un poquitico en ese condensador, yo tengo un condensador que su tensión vale B sub S, su capacitancia, bueno, valor de impedancia más bien 10 sobre S ohms, y por acá circulando en esa dirección una corriente I sub X.
Entonces, yo aplico ley de Ohm, yo digo que V sub S, es decir, los volt balance igual a los ohms por los amperes. Entonces, ya con eso obtengo una expresión acá, la cual me permitió que I sub X sea una función de V sub S, ¿sí? Es lo mismo, es decir, que I sub X, despejando, realmente sería S sobre 10, ¿sí? S sobre 10, V sub S. ¿Qué vamos a hacer con esa expresión? Lo que vamos a hacer ahora es que esta ecuación de acá, vamos a remodificarlo un poquito desde el punto de vista de que, pues aquí teníamos, ¿sí? 2 sobre S, ¿sí? 2 sobre S, y al lado teníamos I sub X, pero I sub X ahora es S sobre 10 V sub S. Por lo que ahora sigo factorizando, digo que I sub S es igual a I sub S factor de S sobre 10 más un medio más 1 sobre 2 sobre S, y ese término ahora me va a quedar menos, me va a quedar S, el S y S se me cancela, entonces me va a quedar un quinto, ¿sí? Un quinto, 2 sobre 10, porque la S se me cancela. Por lo que entonces ahora me va a quedar I sub S es igual a B sub S, factor de, bueno, eh, un medio menos un quinto, que nos resulta dando 3 décimos, más S sobre 10, ¿sí? Más S sobre 10 y más 1 sobre 2S. Entonces digamos que hasta aquí completamos casi la misión. Encontramos una manera que B sub S y su S es en la misma ecuación. Encontramos una forma que B sub S y su S estén en la misma ecuación. Y de ahí tengo dos opciones. ¿Qué hacemos? ¿I sobre E o E sobre I? Vamos a responder esa pregunta de la siguiente manera. Vamos a saltarnos el paso, bueno, es igual a J omega. Y de ahí vamos a mirar la siguiente curiosidad. I sub S de J omega va a ser igual a B sub S de J omega, factor de 3 sobre 10, más J omega sobre 10, más 1 sobre 2 J omega. Sigamos. I sub S de J omega es igual a B sub S de J omega, factor de 3 sobre 10, ¿cierto? Más J, y voy a factorizar el J, omega sobre 10, y recordar que el 1 sobre J le tengo que decir menos J, ¿no? Por lo que entonces, eso le tengo que decir menos 1 sobre 2 omega. Y aquí nos está quedando claro que aquí mira que ya tenemos un número complejo separadito, ya está separadito. Entonces, la conclusión es que si yo hago I de S de J omega y llego aquí a dividir B sub S de J omega, lo cual eso se traduce en la función admitancia, ya tenemos la función de la manera más simple posible. La función compleja ya la tenemos de manera separadita, es decir, ya lo vemos como un número complejo en el cual podemos ver claramente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Y gracias a esto, ya podemos decir que cuando omega es la misma frecuencia de resonancia, entonces yo ya sé que la parte imaginaria de y de j omega sub 0, es decir, cuando omega es por omega sub 0, la parte imaginaria se me tiene que volver 0. La parte imaginaria del compañero de j, es decir, omega sobre 10 menos 1 sobre 2 omega, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Entonces, omega sobre 10 es igual a 1 sobre 2 omega, por lo que entonces omega sub, bueno, en este caso sería omega sub 0 al cuadrado, porque el valor que ya hace que eso se haga 0, omega sub 0 al cuadrado es igual a 5, entonces omega sub 0 es igual a raíz de 5 radianes sobre segundo, ¿no? Raíz de 5 radianes sobre segundo, y acá vamos a obtener la frecuencia de resonancia. Entonces, la función Z, la función Y, parece ser que como si ustedes hacen ordenar los cálculos, parece ser que como en el ejercicio anterior, los ejercicios presentan como una especie de patrón. ¿Cómo así una especie de patrón? Que de alguna manera es como si la función quedaría, ya queda como separadita, o sea, trata de ya quedar separada.
separar los términos con S y lo que tengan S en el denominador y números reales aparte. Ya con eso, cuando se reemplaza en J omega, se da cuenta, eso va a lograr, cuando usted ya lo ve así, déjelo así, ya sabe que cuando lo va a reemplazar en J omega, se le hace para la parte real y parte binaria. Miren que tanto en este ejemplo, está tratando de quedar los términos sin S, los términos con S y los términos con S en el denominador separaditos. Aquí también está pasando lo mismo. Si tratan de separarse. Entonces ya con eso usted está sospechando. O sea, ya con eso usted puede empezar a decir, si ya con eso usted ya sabe, bueno, lo voy a dejar así porque ya sé que cuando reemplacen J omega, voy a tener parte real y parte imaginaria separaditas. Sí, separaditas. Y ya con eso, pues yo despejo de forma tal ya con eso puedo elegir si la función Z o la función Y. Ahora, ¿qué sucede a la frecuencia de resonancia? Entonces, ya sabemos acá lo siguiente. Y de J omega sub 0 es lo mismo que decir 3 sobre 10. Y yo sé que eso me va a dar 0, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar eso un momentico. Más J omega sub 0 sobre 10 y me quedaría menos J sobre 2 omega sub 0. Eso es lo mismo que decir 3 sobre 10 y si omega sub 0 vale raíz de 5, entonces me va a quedar raíz de 5. Me va a quedar raíz de 5 sobre 10, sí, aquí me va a quedar más J, raíz de 5 sobre 10, y aquí me va a quedar 1 sobre 2 por raíz de 5. Es decir, aquí este término también me da, o sea, cuando yo reemplazo omega 0 por raíz de 5, este también me da menos raíz de 5 sobre 10, demostrando que pues la parte imaginaria se va a eliminar. Pero no lo voy a eliminar, lo voy a dejar así quietico, lo voy a dejar así quietico, sí, lo voy a dejar así quietico. ¿Por qué? Porque yo sé lo siguiente. Esto es admitando, es decir, el inverso de Ohm. Quiere decir que cada término ese es el inverso de Ohm. Y para que usted sume de manera aritmética, para que usted sume de manera aritmética, así de manera directa, tres cosas con inverso Ohm es porque las tres cosas están en paralelo. Usted tiene tres cositas, tres cajitas negras que están en paralelo. ¿Pero qué es cada cajita negra? Sencillo. La primera cajita negra, esta que está acá, se llama esto la cajita número 1, la cajita número 2, la cajita número 3. De 1, 2 y 3. Cada cajita negra representa lo siguiente. Pues lo único que tiene, que es número real, el único elemento del circuito que no importa el dominio, si es real o si es el dominio del tiempo y la frecuencia, es la resistencia. Pero tener mucho cuidado que yo no voy a colocar aquí 3 décimos porque 3 décimos el inversor. Entonces yo necesito que aquí sean ohms. Entonces el inverso, entonces para que sean ohms, pues le saco el inverso de esto, que va a ser entonces 10 tercios, ¿sí? 10 tercios de ohm, ¿sí? 10 tercios de ohm. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque uno puede malinterpretar y decir lo siguiente. Ah, bueno, cuando J es positivo, bueno, cuando yo tengo imaginario puro positivo es inductivo y cuando tengo imaginario puro negativo es capacitivo. Pero eso es ese nom, pero esto es lo contrario. Es decir, que si yo tengo 1 sobre J raíz de 5 sobre 10, o sea, si le saco el inverso para dejar esto en ohms, para que el resultado me dé en ohms, ¿qué va a suceder? Bueno, 1 sobre I. Si yo hago esa operación, si yo llego a hacer esa operación de 1 sobre I que multiplica a raíz de 5 sobre 10 en calculadora, da un resultado de menos J 2 raíz de 5. Es decir, que este término acá, que voy a subrayar en amarillo, me da eso que está acá. Esos son los ohms. Y los ohms, lo que tenga, lo único que es imaginario puro negativo y es ohms es el condensador. Quiere decir que eso acá, uno piensa que es un inductor, pero es porque no es un inductor porque usted lo está viendo desde el punto de vista de la admitancia. Eso se llama la susceptancia. Entonces, siempre, como no, y lo tengo que pasar a impedancia. Cuando lo pase a impedancia, me da el signo negativo. Quiere decir que lo segundo es un condensador de reactancia, menos J, 2 raíz de 5, ¿no? Menos 2, menos J 2 raíz de 5 ohms. Y que cuando yo agarre el término este de acá, es decir, que cuando yo agarre 1 sobre menos J
raíz de 5 sobre 10, esto me va a dar exactamente j raíz de 2, perdón, j2 raíz de 5 me tiene que dar lo mismo. Porque dijimos que en resonancia la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva de la misma. Es decir, que aquí sí es J2 raíz de 5 ohms. Entonces aquí sí sería el inductor. Ese sí sería aquí el inductor y ese sí sería aquí el condensador. ¿Por qué? Porque lo único que tiene parte imaginaria positiva es el inductor. Ya conociendo esto, ahora sí viene y digo que cuánto vale el factor de calidad. Ahora sí, el factor de calidad pues se define en el paralelo como R sobre X sub 0, donde R entonces sería 10 tercios y X sub 0 sería 2 raíz de 5, por lo que nos daría un Q sub 0 aproximado, es decir, nos daría un Q sub 0 aproximado, bueno, de 10 tercios, pero 2 raíz de 5, que es de raíz de 5 tercios, ¿sí? De raíz de 5 tercios. Y esa sería la respuesta del Q sub 0. Esa sería la respuesta del Q sub 0. Y finalmente, entonces, el beta sería omega 0 sobre Q sub 0, omega 0 que nos dio raíz de 5, y el Q sub 0 que nos acaba raíz de 5 tercios. Entonces el beta que es raíz de 5 sobre raíz de 5 tercios, entonces el beta nos da 3. Entonces el beta nos da 3 radianes sobre segundo, y con eso completamos el problema. Es la misma filosofía del ejercicio anterior. Un circuito RLC paralelo es alimentado por una fuente de corriente senoidal. El valor de los elementos son los siguientes. La resistencia 2 kilo ohm, el inductor 20 milihenrios y condensador de 250 microfarad. Bajo estas condiciones calcule frecuencia de resonancia del circuito, ancho de banda, factor de calidad, frecuencia de mitad de potencia y calcule el valor de una nueva resistencia que se conecta en paralelo al circuito de forma tal que el factor de calidad disminuye un 20%. Entonces el problema básicamente nos dice que tenemos un circuito con las siguientes características. RLC paralelo. RLC paralelo, entonces tenemos los componentes del circuito: resistivo, inductivo y capacitivo. Y acá pues, alimentar una fuente de corriente. Y esa fuente de corriente pues de carácter sinusoidal. Llamarla ISOS. Y que en ese circuito que yo tengo es de característica de R y C, pero yo ya sé cuánto vale el valor de la resistencia. O bueno, aquí están los parámetros, ¿no? Yo ya sé cuánto vale el valor de la resistencia, ya sé cuánto vale el valor del inductor y el valor del condensador. Y que aquí esos valores que me dieron de R y C, ¿sí? Esos valores que están acá de R y C, al darnos cuenta, pues, del punto de vista del inductor y el condensador, si nos fijamos bien, el inductor está en henrios y el condensador está en farads, entonces eso es un indicador de decir que ese circuito inicialmente presentado está en el dominio del tiempo, ¿no? Que en el dominio del tiempo estos son ohms, henrios y farads. ¿Listo? ¿Y qué nos dicen? Frecuencia de resonancia del circuito, ¿sí? Ya digamos que se analizó de manera estándar, se analizó anteriormente de manera estándar, que cuando yo tengo un circuito RLC paralelo y en el dominio de la frecuencia, cuando se hizo análisis de respuesta en frecuencia, se llegó que en un circuito que tiene la forma RLC paralelo, donde donde el paralelo estricto lo hace el I y el C, siempre se puede decir que en un tipo de circuito donde L y C siempre están en paralelo y sean estricto, o sea, estricto paralelo, la frecuencia de resonancia va a quedar definida como 1 sobre la raíz de LC. Eso tanto en el paralelo como en el serie. En un circuito que no es ni serie ni paralelo, pues no podemos asegurar eso. Es más, esto solo aplica cuando es estricto serie y cuando es estricto paralelo. Vamos a volver en un momento al problema anterior para dar una siguiente curiosidad. Un error sería haber dicho lo siguiente. Ah, bueno, aquí la frecuencia de resonancia será que puedo aplicar la fórmula 1 sobre raíz de LC. ¿Será que yo puedo aplicar esa fórmula que está acá? Donde de entrada yo sé que esa fórmula solo tiene sentido cuando es L y C están en paralelo. Aquí L y C no están ni en serie ni en paralelo, pero probemos.
¿Qué hubiera pasado que si se hubiera tomado ese valor? El valor de L, que es 2 y el valor del condensador, que es un décimo, es decir, entonces hubiera sido la raíz, ¿sí? 1 sobre la raíz de 2 por 0,1, a un décimo. Pues bueno, aquí parece ser que en este problema da la casualidad que sí se le atinó, ¿sí? Aquí dio la casualidad que sí se le atinó. Que lo curioso de este problema es que si nosotros aplicamos 1 sobre la raíz de L por C, aquí la ecuación sí funciona. Aquí la ecuación sí funciona, pero quebra, pero miremos el problema anterior, el primer problema. En ese problema, si yo aplico omega 0,1 sobre raíz de LC, donde L vale 1 y donde C, es decir, 1 sobre raíz de 2 por 1, entonces omega 0 me da 1 sobre raíz de 2, radianes sobre segundo. Y en análisis nos dio que aquí en el problema nos dio diferente. Miren que aquí nos dio diferente, aquí sí nos dio 1 sobre raíz de 3. Aquí nos dio 1 sobre raíz de 3 y aquí el circuito nos dio 1 sobre raíz de 2. Entonces, acá en este caso, si yo aplico la fórmula que omega 0 es 1 sobre raíz de LC, no me está dando el mismo resultado que está acá, que no me está dando el que está acá. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Claramente esta es la respuesta correcta porque aquí nuevamente L y C no están ni en serie ni en paralelo. Lo que pasa es lo siguiente, cuando el circuito no es estricto serie ni paralelo, yo no sé si esto me puede funcionar. Eso yo no sé si esto es cierto. Puede que el circuito, por alguna extraña razón, a pesar de que no es serie ni paralelo, en la ecuación me funcione, ¿sí? ¿Cómo compro? Y yo cómo sé que esa respuesta está incorrecta. El solo hecho de decir que si el circuito es serie, no está, como no está ni en serie ni en paralelo, como no está ni en serie, ¿cómo yo sé que esa respuesta está incorrecta? Sencillamente, pues digamos que yo sé que no está ni en serie ni en paralelo, pero no es una garantía. Porque lo único que quiere decir que no está ni en serie ni en paralelo es que muy probablemente esta ecuación no me funcione, pero puede que me funcione. Una manera de comprobarlo, o sea, que ese resultado 1 sobre raíz de 2 no es correcto, es cuando yo reemplace, por ejemplo, aquí en la función impedancia, un ejemplo. Si llego a reemplazar eso, por ejemplo, acá 3 con ese dichoso 1 sobre raíz de calculado menos 1 sobre raíz de 2, ¿eso cuánto nos va a dar? Que sería 3 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 nos da un número que es igual a raíz de 2, lo cual mm, quiere decir que estaría mal esa respuesta. ¿Por qué? Porque se supone que si 1 sobre raíz de 2, que es la frecuencia de resonancia que utilicé con la fórmula, con esa fórmula, se supone que el concepto me dice, la definición me dice que eso tenía que darme a 0, pero no me dio 0. ¿Y por qué no me dio 0? Porque es que esa respuesta de resonancia está incorrecta. Esa no era. Que cuando hicimos el análisis me dio que la frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de 3. Y que cuando es 1 sobre raíz de 3 podemos darnos cuenta que ahí sí los dos términos se van a cancelar y me dar 0. Es decir, que cuando es, aquí me ha dado raíz de 3 y aquí me da raíz de 3 y ahí sí se me cancela. Y ahí con eso concluyo que esa respuesta es si es la correcta y no es. Entonces, conclusión, no siempre en un circuito no estricto, yo no puedo saber si esta ecuación es correcta. Yo no sé, puede que sí, puede que no. Pero entonces no puedo ponerme a adivinar si será que sí, será que no, no. Tengo que hacer todo el análisis de respuesta en frecuencia para obtener la real. Todo ese es el conducto que usualmente se tiene que hacer para obtener esa respuesta. En este ejercicio anterior da la casualidad que la fórmula sí funciona. En este ejercicio, curiosamente, da la casualidad que sí funciona la fórmula. Pero pues fue un golpe de suerte, pero no en todos los ejercicios. Pero yo cómo sé que si esto era cierto o no era cierto. No obstante, cuando el circuito es serie o es paralelo, esto sí no se negocia. Esto sí, sí o sí, esta fórmula la puedo utilizar en serie en paralelo. O sea, si el circuito de serie es paralelo, esa ecuación sí va a funcionar siempre. Es más, en este ejercicio, en su versión estricto serie, pues nos vamos a dar cuenta que también va a funcionar, ¿sí? O bueno, veámoslo acá. Aquí yo sí puedo, entonces, en cuanto al circuito de estricto serie, estricto paralelo, esa ecuación no va a tener ninguna duda que sí me va a funcionar. Siempre va a funcionar. Aquí sí me va a funcionar. En los casos anteriores puede que sí, puede que no. Aquí sí tengo la seguridad que me va a funcionar. Entonces, regresando, entonces yo ya sé que omega sub 0, ¿quién va a ser? 1 sobre la raíz cuadrada de quién? Del valor de L, que es 20 por 10 a la menos 3 por el valor del condensador, que es 250,
por 10 a la menos 6. Y todo eso le sacamos, bueno, vamos a organizar un poquitico esto mucho mejor. A todo este término acá, le vamos a sacar, pues, raíz cuadrada. Le vamos a sacar raíz cuadrada, por lo que entonces, la frecuencia de resonancia puede hacer la operación, ¿no? 1 por raíz de 20 por 10 a la menos 3, raíz de 20 por 10 a la menos 3, que multiplica 250 por 10 a la menos 6, lo cual nos da un resultado de 447.2135 radianes sobre segundo, ¿no? Radianes sobre segundo y obtendríamos la primera respuesta. Miramos la primera respuesta. Ancho de banda. Entonces, en el circuito paralelo hay una ecuación directa para el ancho de banda, el beta, y es que el beta se va a definir sobre 1 sobre RC, pero esto en el caso del paralelo. Esta ecuación de aquí la puedo utilizar cuando el circuito RLC paralelo. El circuito RLC paralelo, sí, entonces por ende puedo utilizar esta fórmula sin ningún problema. Esta fórmula, recordar que nace un análisis de respuesta en frecuencia, un análisis bastante profundo de respuesta en frecuencia, que ya se ha hecho en sesiones anteriores. Entonces, esto es lo mismo que decir 1 por el valor de R, que es 2 por 10 a la 3, multiplicado por el valor de C, que es 250, por 10 a la menos 6, por lo que entonces el beta es 1 sobre 2 por 10 a la menos 2000 por 250 por 10 a la menos 6. Entonces el beta nos da 2 radianes sobre segundo, ¿no? 2 radianes sobre segundo y ya saldría el beta. Factor de calidad. Entonces digamos que yo puedo decir una forma, ¿no? Factor de calidad es omega 0 sobre beta. Es una ecuación general. Pero entonces, si el circuito es en paralelo, hay un grupo de ecuaciones que me va a funcionar, que son el siguiente. R sobre X sub 0, donde X sub 0 tiene dos versiones. Puede ser omega 0 L, o esto mismo aquí, omega sub 0 R por C. Si yo utilizo esta fórmula o esta fórmula, me va a dar lo mismo. Vamos a utilizar dos ecuaciones para comprobar que nos da lo mismo. Q sub 0 es omega 0, que es 447, 1235, que es la frecuencia de resonancia, dividido entre el beta, que nos da 2. Y eso nos da. Y ahora vamos a utilizar un Q sub 0, no sé, la ecuación esta que está acá que dice que es omega 0 es 447.2135 multiplicado por el valor de R, que es 2 por 10 a la 3 y multiplicado por el valor de C, que es 250 por 10 a la menos 6. Aquí estamos utilizando la versión omega R por C y aquí estamos utilizando la versión omega 0 sobre beta. Como son igualdades, no tiene que dar lo mismo, ¿no? No tiene que dar lo mismo. Es decir, 447.2135 dividido de 2, pues nos da que el Q sub 0, pues tiene un valor de 223.61. Y que muy seguramente, si yo utilizo la ecuación de acá, que sería 2000 por 250 por 10 a la menos 6, vuelve a dar exactamente lo mismo, ¿no? Vuelve a dar que el Q sub 0 es 223.61. Entonces, eso de acá quiere decir que utilice esta ecuación, o incluso use esta, el resultado tiene que ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con esta ecuación con esta? Que esa es una ecuación general, aplica para cualquier circuito, y que esa solo la puedo utilizar en el circuito paralelo. En el serie no puedo utilizar eso. Esta la puedo utilizar tanto en el serie como en el paralelo, y ya tendríamos el factor de calidad del circuito. Frecuencias de mitad de potencia. Las frecuencias de mitad de potencia son las mismas frecuencias de corte, ¿sí? Son las mismas frecuencias de corte, ¿sí? Es una forma también de llamar las frecuencias de corte. Y que las frecuencias de corte, bueno, voy a colocar así la frecuencia de corte 2,1, o en la frecuencia 2,1, va a depender del tipo de circuito, ya que en el caso del paralelo se definiría como 1 sobre 2 RC,
más la raíz de 1 sobre 2 RC al cuadrado más 1 sobre LC, donde cuando es el índice 2 aquí va a ser positivo y cuando voy a calcular la frecuencia de corte 1 va a ser negativo. O también existe esa solamente, esta cuestión de acá tiene sentido, esta solamente aplica en el paralelo. O hay una versión que es general, ¿sí? O hay una versión que es general y esa versión general es la siguiente, que aplica tanto en el serie como en el paralelo. Y es que esto de acá voy a llamarlo beta medios. Eso acá lo sigo llamando beta medios. Y de la casualidad que omega cero es 1 sobre raíz de LC, entonces esto es lo mismo que decir omega sub 0 al cuadrado, ¿no? Omega sub 0 al cuadrado. Entonces, esa es una ecuación general que es para todos los circuitos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo se calculan esas frecuencias de corte? Entonces, según la ecuación, pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a borrar acá. Es más, por ahora voy a arrancar con una. Vamos a complicar tanto. Y es esto. Que omega C2, y bueno, está el signo más. Dice que es beta medios, beta que es 2 sobre 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más omega 0 al cuadrado, ¿no? Omega 0 al cuadrado que sería entonces 447,21 35 al cuadrado y eso en raíz, ¿sí? Eso metido entre una raíz. Y eso me da aproximadamente un número. Y que para calcular omega C1 es básicamente la misma ecuación, pero la diferencia radica es que en el omega C1 el término acaba con un signo menos. Va con un signo menos. Esa es la gran diferencia, que el C1 va con un signo menos. Ahora vamos a proceder a hacer los cálculos. Entonces las respuestas son 448 y 446 radianes sobre segundo y salen a frecuencias de mitad de potencia. Ahora el problema dice lo siguiente. Calcula el valor de una resistencia que se conecta al paralelo al circuito. Bueno, entonces el problema dice como que, oiga, inicialmente tengo un circuito así. Y ese circuito, ahora le vamos a agregar una nueva resistencia. En paralelo al circuito, o sea, todo va a quedar en todo en paralelo. Voy a agregar una nueva resistencia. Y ya le vamos a poner un nombre. Entonces ya vemos la R sub L. Y según el problema, parece ser que al agregar esta resistencia, el problema dice, de tal forma que el factor de calidad disminuye un 20%. Entonces, miren, vamos a llamar esto circuito de la situación 1 y eso es el circuito de la situación 2. Entonces, según eso, quiere decir que en la situación 1, yo tengo un Q sub 0, 1 en la situación 1 y en la situación 2 voy a tener un Q sub 0, 2. Pero entonces, el Q sub 0, 2 y el Q sub 0 no están relacionados. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando yo agregue la resistencia esta de acá, cuando yo agregue la resistencia esta de acá, esa resistencia, conectar esa resistencia RL va a hacer que el Q sub 0, 2 sea un 20% más pequeña que esta, o sea, es un 20% menor que Q sub 0,1. Es decir, que yo puedo decir esto, que Q sub 0,2 es igual a Q sub 0,1 por 1 menos el 20%, que es menos cuando disminuye. Y si me hubieran dicho lo contrario, no, que de tal forma que aumente un 20%, entonces se aumenta. Si dicen que aumenta un porcentaje, entonces aquí iría un más cuando dice que aumenta. Siempre decir esto, ¿no? Que el valor nuevo va a ser igual al anterior multiplicado por uno más el incremento o menos el incremento dependiendo si aumenta o disminuye. Entonces, en este caso, lo que me están queriendo decir es que Q sub 0,2, lo que me están queriendo decir es que Q sub 0,2, o sea, el nuevo valor
el nuevo valor del factor de calidad en función de ese, ¿quién va a ser? Q sub 0,1 por 1 menos 0,2. Entonces lo que me están queriendo decir es que el Q sub 0,2 es 0,8, ¿sí? 0,8 es el Q sub 0,1. Eso es lo que me quiere decir esto, ¿no? Que el Q sub 0,2 es 0,8 el Q sub 0,1. Es lo que puedo interpretar hasta ahora. Ahora, eso es lo que me quiso decir. Esto es una manera de interpretarlo, ¿no? Que yo sé que el Q sub 0 es 0,8 punto es el Q sub 0,1. Pero, ¿cuánto vale el Q sub 0 acá? Resulta y pasa que nosotros conocemos unas ecuaciones del Q sub 0, voy a escribir aquí abajito estratégicamente, y es que una de las ecuaciones del Q sub 0, un ejemplo sería, en el caso del paralelo R sobre X sub 0, ¿sí? R sobre X sub 0, un ejemplo. Y ya sabemos que X sub 0 tiene sus versiones, ¿no? Que X sub 0 puede ser omega 0 L o 1 sobre omega sub 0 C, da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. Pero esta fórmula de acá nace o se plantea cuando el circuito solo tiene una resistencia, bueno, un RLC, o sea, es decir, una resistencia. Pero y eso lo llaman el Q sub 0 aquí en la situación 1. Esa ecuación de acá se dedujo cuando el circuito tiene solo una resistencia, pero ahora cuando tenemos dos resistencias, ¿cómo se usa esa ecuación? O la pregunta mejor dirigida es, ¿será que el circuito de acá 2 no lo puedo volver como el 1? La respuesta es que sí. Y es que si usted se da cuenta y analiza un poquito la cosa, la resistencia R y la resistencia RL se encuentran en paralelo. Y como se sabe, pues se pinta el nodo acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, y el nodo de arriba, y se está dando cuenta que la resistencia R está conectada entre naranja perdón, entre amarillo y ese color pastel, y RL también está conectada entre ese color pastel y amarillo. Entonces quiere decir que las dos están en paralelo. Entonces dos resistencias en paralelo se puede volver una única resistencia equivalente. Una única resistencia equivalente. Donde esa resistencia equivalente, pues, ¿quién va a ser? Esa resistencia equivalente, pues, una manera de calcularle, pues, es el producto, es decir, R por RL sobre la suma. Dos resistencias en paralelo se puede calcular como lo siguiente, el producto sobre la suma. Entonces quiere decir que el circuito de acá, ¿sí? El circuito 2 se puede reinterpretar como el circuito 1, pero con la diferencia, es decir, el circuito 2 lo vuelvo como el circuito 1, con la diferencia en que ahora este R ya no es el R que antes teníamos, sino que ahora la vamos a llamar un R equivalente, ¿sí? Un R equivalente. Pero entonces el circuito 2 se volvió igual que el 1. Y como se volvió igual que el 1, es decir, un R y un L y C paralelo, entonces yo puedo decir que aquí el Q sub 0, o sea, la fórmula del Q sub 0 puede verse como un R sobre X, ¿sí? También se puede ver R sobre X, pero entonces en ese caso el R va a ser el R equivalente. Es decir, que cuando yo tenga un RLC paralelo, la fórmula siempre va a ser R sobre X. Aquí inicialmente no la puedo aplicar, pero ya saben, ¿no? Que R y RL están en paralelo, lo volví una sola, y al volverlo una sola, pues el circuito se me vuelve en la versión esa de acá. Y esa versión de acá, ¿qué sucede? Es que en esa versión obtuvimos que la fórmula siempre va a ser R sobre X. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. La igualdad acá, Q sub 0, 2, que es esa que está acá, sería R equivalente, sería R equivalente, bueno, volvamos otra vez, Q sub 0, 2 es igual a 0,8 veces Q sub 0, 1. Pero Q sub 0, 2 acaba de darnos cuenta que es R equivalente sobre X sub 0, va a ser igual a 0,8 por el Q sub 0, 1, que es un R sobre X sub 0. Y el X sub 0 en ambos lados es el mismo, porque es que el X sub 0, la reactancia en resonancia, depende, si nos estamos dando cuenta de acá, esa reactancia en resonancia solo va a cambiar o depende de los valores de L y C. ¿Sí? La reactancia de resonancia solo depende de los valores de L y de C. Como L y C en ningún momento se están cambiando, no se han modificado, el enunciado no me dijo que los cambiara, entonces
Quiere decir que la frecuencia, si aquí hay una frecuencia de resonancia 1 y aquí hay una frecuencia de resonancia 2, esas dos frecuencias de resonancia son las mismas. ¿Por qué? Porque es que esa, pues porque ese circuito tiene L y C y ese también tiene los mismos valores del IC, ¿sí? Entonces quiere decir que como los dos circuitos tienen los mismos valores del IC, la frecuencia de resonancia depende de L y de C, no depende, aquí usted puede conectar todas las resistencias que usted quiera, en serie y paralelo, aquí puede tener un juego de resistencias, que si L y C se mantienen conectados en paralelo y los mismos valores, la frecuencia de resonancia no va a cambiar. El cambio de R sí se refleja, pero o sea, si L y C se mantiene, quiere decir que la frecuencia de resonancia se mantiene, pero cambiar R puede traer cambios en el factor de calidad como en el ancho de banda, ¿sí? Con el ancho de banda. Entonces, de esta ecuación, y ahora sí, reescribiendo un poquito, ¿quién es R equivalente? R por RL, R más RL es igual a 0.8 por R, por lo cual pues también vuelve y se nos cancela el R aquí. Y haciendo más matemáticas nos va a quedar que RL es igual a 0.8 R más 0.8 RL. Entonces aquí yo tendría RL factor de 1 menos 0.8 es igual a 0.8 R. Y entonces RL lo puedo calcular como 0.8 dividido entre 1 menos 0.8 el valor de R. Y el valor de R es el valor de la resistencia inicial del circuito, o sea, el valor de esta R inicial del circuito que sería 2 kilo ohm, ¿sí? Entonces, en ese orden de idea yo puedo decir que el valor de RL que hace que al conectar esta resistencia, el factor de calidad sea un 20% menor que había antes, antes acá, tiene que el valor de la resistencia que provoca que disminuya el factor de calidad un 20% es la siguiente. Entonces sería 0.8, 1 menos 0.8 que sería 0.2 por 1000. Por 1000, no, perdón, por 2000, que la resistencia de 2 kilo ohm, ¿sí? Entonces aquí realmente sería 2000. Y entonces, ¿cuánto tiene que valer RL para que el factor de calidad sea un 20% menos en comparado con el caso anterior? Pues entonces sería hacer la operación de 0.8 dividido entre 0.10 por 2000. Entonces eso nos da un valor de RL igual a 8 kilo ohm. Es decir, que el valor de la resistencia que logra que al conectarse esta resistencia al circuito, si antes yo tenía es decir, yo tenía un Q sub 0 inicialmente, 1 de un valor, y ya lo calculamos. Ese nos dio alrededor de 223.61. Y que ahora con RL, o sea, cuando conecto RL, ahora el Q sub 0.2 es 0.8 por 223.61. Es decir, 223.61 por 0.8 es 178.9. Entonces, el conectar esa resistencia RL hace que el factor de calidad pase a 223 a 178.9. Y este 178.9 representa una disminución del 20% con respecto a ese valor. Eso es lo que hace, o ese es el efecto de conectar esa resistencia RL. Es el valor que debo conectar de RL para garantizar esa condición y resuelto el problema.